Esto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos viendo si quieren un poco lo que hizo Guido. No sé si Guido, vos te animás a contar lo que estuviste haciendo. ¿Te parece? Yo voy mostrando las imágenes. Dale, ¿Querés? Que vos me mandaste. sí, Bueno, yo voy a compartir pantalla para que vean lo que está, para que veamos lo que está haciendo Guido. Después de que compartamos lo que está haciendo Guido y lo que está haciendo Ernesto, porque Tomás no contestó, eh, vamos a avanzar un poco en algunas cosas que quiero que veamos que van a ser importantes para este trabajo y para el próximo. ¿Saben? Bueno, ahí arrancamos, Guido, pará. A ver, para que lo encuentre. Lo tengo guardado en la computadora. Lo tendría que tener. Ahí está. Acá está. Bueno, lo voy a ir compartiendo acá, Guido. ¿Está bien? ¿Este es el primero? dale, ¿Este es el primero? claro, Bien. sí, sí. ¿Qué te había tocado a vos, Guido? ¿Qué te...? Es- Esto es lo que me tocó o correctamente. Un superhéroe, un Ah, perro, una persona enojada y alguien pensando. Así muy que bien. hice acá a un superhéroe salvaje que está intentando salvar a un perro de un gato enorme salvaje que intenta atacarlo. Y el Ajá. perro no, está indefenso, que no sabe qué hacer para poder salvarse del feroz animal hasta que alguien lo viene a rescatar. Muy bien. Esta es la segunda parte en la que el superhéroe Claro, empieza a pelearse con el gato. Y se ve el claro, gato gritando. claro, sí, sí, ahí le está atacando varias veces y después de que le empezó a atacar, casi atacó al perro, logró hacer varios ataques contra el gato enorme y después una batalla feroz lo salvó justo a tiempo, de evitar ser atacado antes que fuera acabado. Y esta es la última parte. Claro, acá está pensando, ¿no? Y en cómo ocurrió, cómo piensa tener una nueva vida con el perro, mientras que el perro se empieza a enojar de ladrar y ve a una presa como si fuera ardilla, así, le gusta perseguir animales Claro. pequeños, como roedores, Y el superhéroe siempre lo tiene que salvar claro, sí, de los líos sí, en que se mete. Bueno, Guido, sí, muy, sí. muy bien, muy bien. Te felicito. La verdad que eh, es sintético. Bueno, se entiende bien lo que querés plantear, así que me parece que, bueno, podés seguir Sí, adelante ya trabajando, empezando a trabajar el color y la línea. Recordá lo que vimos la clase dale, pasada. sí, sí, sí. Volvé a repetir el video, volvé a rever la clase, así recordar el tema de los colores. Bueno, ahora vamos a Sí. repasar un poco sobre la forma, la figura, Dale, los dale, contrastes, todo ese sí, tipo de cosas. Pero ya podés sí, empezar a sí, pasarlo sí, en digital. ¿Mm? sí, dale. Ernesto, ¿querés mostrarnos algo de lo que venís haciendo? Sí, sí, ahí ya casi está. Bien. Bueno, mientras lo esperamos a Ernesto, ¿alguna tiene alguna duda, algo de lo que venimos viendo? ¿No? Bien. Quiero hacer una aclaración chiquitita. En la clase pasada, eh, cuando Luz preguntó eh, si el trabajo posterior iba a ser muy similar a este, yo dije que sí, pero no profundicé en el tema. Vos, Ernesto, avísame cuando estés, que yo corto y sigo después, no tengo problema. ¿Eh? Dale, dale. Bueno, cada trabajo que nosotros vamos haciendo tiene una complejidad mayor, ¿no es cierto? El primer trabajo que hicimos es un trabajo que nos ponía en la práctica de poder entender cómo funcionan algunas herramientas
digitales para poder trabajar cuestiones analógicas, o sea, cuestiones que yo hago en papel, de manera digital, y cómo poder utilizar esas herramientas que me dan estos tres programas, Illustrator, Photoshop y Sketchbook, para poder maximizar la calidad gráfica o digital de mi ilustración. No era ni más ni menos que eso, y estaba atado también a poder entender también cómo es el principio, los principios de procesos de impresión gráfica, que no es lo mismo trabajar pensando en digital que pensando para imprimir algo gráficamente, ¿se entiende? Esa era la primera idea del primer trabajo. El segundo trabajo, este que estamos haciendo, es tratar de aplicar esos conocimientos y esas cosas que nosotros vimos, tanto de las herramientas digitales que vimos en la primera parte, en el primer trabajo, como la idea o el concepto de trabajo gráfico. O sea, entonces, acá tenemos tres patas en este segundo trabajo, que es la aplicación de... Ahí vamos, Ernesto, ya terminó. Dale. La aplicación de la idea, o sea, o de las herramientas digitales que nosotros estábamos probando, que estábamos conociendo, que estábamos usando para trabajar. La aplicación de la idea de trabajo impreso, o sea, la idea de trabajar, o sea, de aplicar digitalmente color y diseño a un trabajo para poder después mandarlo a imprimir en un método de impresión que va a ser offset, que es el que nosotros vamos a utilizar. Y después también el concepto o la idea de trabajo que tiene que ver con la narrativa visual, en este caso, que hace referencia a poder empezar a tratar de contar cosas con imágenes sin la utilización de texto. Eso es propio de la narrativa visual. El último trabajo lo que va a hacer es emplear todo lo del primero, todo lo de este trabajo, y al último trabajo se le va a sumar la complejidad de que va a ser un trabajo que va a tener mucho que tiene que ver con el contenido de diseño. Y tiene que ver con el contenido de diseño, y también tiene que ver con poder interpretar y reinterpretar el concepto para lo gráfico. O sea, va a ser un trabajo 100% gráfico, y aparte va a ser un trabajo que la idea es imprimirlo, o sea, sacarlo del soporte digital. Ustedes piensen el proceso: arrancamos de la hoja, lo que ustedes están mostrando son bocetos. Arrancamos bocetando en la hoja, lo metemos en la computadora, trabajamos en la computadora, y después ahora lo sacamos en forma de una publicación, porque vamos a armar una publicación colectiva que precisamente, cuando le digo publicación colectiva, no es que vamos a imprimir la hoja, ¿se entiende? Solamente vamos a armar un libro. Vamos a armar un libro con determinadas características, con determinado contenido que tiene que ver con lo conceptual, y con determinada cantidad de ilustraciones, que lo vamos a armar y lo vamos a imprimir. Entonces, a la última parte del proyecto se le va a agregar, o sea, aplicar todo lo que vimos en estas dos etapas, cuando terminemos esta y en la anterior, y lo que vamos a ver posteriormente. ¿Saben? Vamos re bien, vamos adelantadas, o sea, así que no desesperen y tampoco se pongan mal si sienten que en algún punto hay algunas cosas que son similares. Y sí, algunas cosas van a ser similares, pero no va a ser el mismo trabajo, ¿se entiende? Y sí va a implicar otro proceso y otro entendimiento de ustedes
porque va a tener mayor complejidad, ¿se entiende? Y aparte y vamos a trabajar en manejo de otras herramientas adicionales que ahora no las estamos viendo. Bueno, como para contextualizar, y sobre todo para Kiara, que recién se suma, esta es la segunda clase, y por si quedaba alguna duda, bueno, creo que ahora yo lo expliqué bien. Si no fui claro o les queda alguna duda, me vuelven a preguntar y volvemos a explicarlo, pero lo vamos a ver en la práctica, quédense tranquila. Bueno, Ernesto, me callo. Si querés contarnos y mostrarnos un poco lo que estás haciendo. Dale. Nunca presenté pantalla, así que... Al costadito derecho tenés una opción que dice... perdón. Al costadito derecho tenés una opción que dice presentar ahora. Sí, no. Sí. Ponele presentar, cuando te dice presentar ahora, ponele toda tu pantalla y te va a dejar presentar toda la compu, así no tenés que estar buscando la pestaña ni nada. ¿Ahí está compartiendo? No, No me parece para compartir. A ver, me aparece el botón para compartir, pero no, sí. como que está... ¿Estás tocando? A ver. Yo les estoy compartiendo pantalla. No, ustedes no están viendo, ustedes me están viendo a mí. Tienen... Ahí está, ya está. Ay, qué boludo. Ahí va. A ver. Ahora sí. Ahí va. Muy bien. Bueno. Esta sería la primera escena de las 3. Bien. A mí me tocó un superhéroe, que sería el de adelante, sí. y un villano. Esos son los dos personajes. Bien. ¿Y las acciones? Y la acción era enojarse y bailar alocadamente, que es lo que más me costó, digamos. En todo sentido me costó. ¿Y sí? Porque si tiene que bailar, tiene que haber música, porque si no, como que se empieza a mover de la nada, no tiene mucho sentido. Entonces la traté de representar acá como que si viene una música de afuera, digamos. Bien. Y acá quise hacer como que, no sé si es conveniente lo que hice, porque como que parece que se da cuenta que está el otro atrás. Sí. Pero en realidad es porque está escuchando la música. Porque esto tiene que ver con la segunda parte. Bien. A ver. Que sería... A ver... Ahí va. Esta. Bien. Que está bailando entre... Sí. Le estaba por tirar ahí unos misiles. Sí. Entonces, cuando escucha escucha la música, sí. Se pone a bailar, sí. Entonces el otro le erra todos los tiros. Digamos. Está buenísimo. Se entiende. La última aparece, esto sería visto de atrás, digamos. Sí. En esta están de adelante, esta sería al revés. Y sería como, en realidad acá no lo terminé, me faltó, que acá se ven todas las explosiones atrás. Bien. De los misiles. Y sorprendido porque ni se había dado cuenta, y enojado, que ahí está la acción, porque está buenísimo. Le falló, digamos. Bien. Esa sería... Muy bueno. Sintético, se entiende bien. Me parece que se entiende re bien. Acá porque no tenés remancada la música. A lo mejor si la música invade un poco más esta zona, como línea, quizás ya se termine de entender. Y en el otro, pon el segundo. Ese, sí, exacto. Se entiende bien, porque tiene abierto este brazo, le pasa por abajo de por entre medio de las piernas. Sí. A mi entender yo lo veo bien, o sea, lo entiendo bien, digo. No veo que tenga dificultades en cuanto a lo visual como para entenderlo. Bueno. Y está bueno, está buena. Decime. No, que cuando lo pasara a digital, obviamente sí, como decías, remarcarle la música, por ahí.
hacerlo en un recuadro, o cambiarle un poco la composición, correrlo más por el costado, así puedo Está bien. ponerle espacio para la música y eso. Bárbaro. Ahora vamos a ver un poco eso también, que tiene que ver con la composición, con figura a fondo y todo ese tipo de cosas. Bien, Ernesto, gracias, muy bien. No, gracias a vos. Cata, ¿vos hiciste algo? ¿Cómo venís con el trabajo? ¿Querés mostrar algo? ¿Puedo mostrar al final de la clase? Sí, podés mostrar al final de la clase. ¿Qué me querés mostrar a mí solo o querés mostrarle o querés compartir con tus compañeros y compañeras? Que creo que estaría mejor. Creo, comparto con todos. Pero ¿Al final de la clase? Bueno, dale. Sí, no hay problema. No hay problema. Al final de la clase, entonces, no se vayan, que Cata nos va a mostrar lo que está haciendo. Bueno, yo quería, les voy a compartir pantalla yo entonces ahora y quería hacer referencia a algunos conceptos que todavía no vimos o que vimos muy por arriba y que creo que van a ser muy importantes a partir de ahora y nos van a ayudar también. Déjenme buscar algunas imágenes también. Ahí están viendo mi computadora, sí, ¿no? Bien. Sí. Ustedes me habían dicho que ¿quién era que quería utilizar perspectiva? Que quería que... Yo también. Luz y quién más. Catalina. Y Cata. Bien. Igualmente, bueno, la semana que viene ya tengo el programa, en realidad ya lo tenía, digo, pero ya lo subí al Drive que nosotros tenemos. La semana que viene les voy a compartir el Drive para que puedan descargarse el programa y les voy a enseñar a todos y a todas a usar ese programa que se llama Carapace, que es un programa que inventó un desarrollador de videojuegos, que es gratuito y que es para que a partir de imágenes, de fotografías, ustedes pueden sacar una retícula de perspectiva geométrica para después poder utilizarla en su diseño de ilustración o en su diseño conceptual. No para que copien la misma perspectiva ni la misma fotografía, ¿no es cierto? Sino para que usen ese tipo de retícula y no tengan que estar armando los puntos de fuga y todo ese tipo de cosas, sino que se basen en la imagen esa para poder generar una retícula que después les sirva a ustedes para generar este espacio, no sé, por así decirle. ¿Se entiende? Profe, ¿y esta Sí, clase la vas a grabar como esta? Porque me parece que tengo turno con el médico justo la semana que viene. Ah, mira. Sí, la grabo, Luz, quédate tranquila. Ah, listo, gracias. Es muy simple el programa y incluso yo les está en inglés. Yo mientras voy buscando seguimos hablando. Les traduje el menú porque el programa tiene un menú. El programa no tiene, es un programa muy básico propio de sistema operativo, o sea, porque se usa, o sea, el flaco lo hizo para que les pueda servir a la gente que hace arte conceptual para videojuegos, ¿se entiende? Y él también hace videojuegos, entonces como a él le sirvió, bueno, lo puso en línea para que lo pueda usar cualquiera, ¿se entiende? Entonces es un programa que no tiene desarrollo, o sea, ustedes lo abren y es una pantalla negra y tiene el menú de letras al costado y nada más. Pero, o sea, cuando ustedes agregan y arman los puntos de fuga y arman la retícula y agregan la foto, o sea, ahí empieza a verse el funcionamiento del programa y está re bueno. Pero se los tengo que enseñar a usar. La semana que viene nos ponemos con eso. ¿Quieren? Dale, buenísimo. Bueno, déjenme buscar acá. Yo quiero que veamos. Vamos a arrancar en esta. Bien. Bueno, creo que ya está todo. Bueno, a mí me gustaría que hoy terminemos de ver y de afianzar algunos conceptos que tienen que ver, que hacen a la composición y que tiene que ver también con poder entender la manera de trabajo posterior
que vamos a tener que tomar, porque lo que hagamos posteriormente, como les decía, va a ser más complejo que esto que estamos haciendo, y va a tener determinadas características, o sea, que esas características están atadas a la máquina en la que yo voy a imprimir, que es una máquina offset, como les decía, que imprime a un color, a una tinta, para hablar con propiedad. Entonces, esa máquina no es una máquina que pueda hacer grandes plenos de color. ¿Qué quiere decir esto? Y yo no voy a poder llenar el fondo de una hoja, de pintarlo, por ejemplo, por así decirlo, todo de azul o todo de negro, ¿se entiende? Porque no es conveniente. ¿Por qué? Porque en algún momento, después de las pasadas con la tinta, la máquina se empasta. ¿Y qué hace? Y empieza a pegarse las hojas, se empieza a manchar, se pegan las hojas al rodillo, hace un enchaste bárbaro y la impresión no me va a salir bien. Entonces voy a tener que manejar los recursos visuales de otra manera, que no sería la que estoy acostumbrada a manejar si no hago gráfica. ¿Algunos de ustedes hacen gráfica acá? ¿O hicieron gráfica alguna vez? Digo, cuando me refiero a gráfica, si hicieron trabajos editoriales o... ¿No? Yo no. Bien. Bueno, entonces con más razón. La idea es que, a ver, cuando yo trabajo en una computadora y en digital, tengo un montón de recursos ilimitados, diría yo. El límite lo pone el conocimiento que yo tengo de esos recursos y de esas herramientas, pero si no, el recurso es ilimitado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer desde hiperrealismo hasta una imagen plana de un color, ¿se entiende? Diseñar cualquier cosa, digo. Hasta, bueno, los formatos también varían muchísimo, digo. Puedo diseñar en Super HD, en 4K, si tengo las herramientas y las placas de video, o sea, no es casi limitado, ¿se entiende? Las posibilidades que tengo. De hecho, bueno, eso lo ven en las animaciones 3D de las películas, o sea, hay animaciones que son hiperrealistas, o sea, o casi realistas, o sea, y no parecen que fueran ni animaciones, Entonces, esa amplia gama de recursos que yo tengo en lo digital, en la gráfica no los tengo. En la gráfica me los limita. Voy a estar condicionado y condicionada a el tipo de hoja que utilice, el tipo de impresión que haga, el tipo de tinta que use, el tiempo en el que la haga, porque no es lo mismo un día de humedad que un día cálido para imprimir, el tipo de máquina que utilice. Obviamente, si utiliza una máquina más nueva, o sea, que acá es imposible, o sea, digo, hay que ir a una imprenta comercial, pero incluso de las mismas imprentas comerciales que hay en la ciudad, no hay muchas que tengan máquinas de última generación, ¿se entiende? Debe haber una o dos, no más, de las imprentas de la ciudad. Pues son máquinas muy caras, valen millones de dólares. Entonces, bueno, estoy condicionado por un montón de cosas. Por el tamaño de la hoja, por la cantidad de hojas que tiene mi publicación, bueno, por un montón de características técnicas que hacen con lo editorial, que hacen de lo editorial y lo gráfico, lo lindo que tiene, me parece. O sea, más allá de estas limitaciones, yo las planteo como limitaciones, pero no son limitaciones, o sea, sino que son cosas a las que yo me tengo que ir acomodando para que mi trabajo salga correctamente, ¿se entiende? Y pueda tener la calidad acorde a un trabajo editorial impreso en offset. Y bueno, nada, o sea, yo estoy pretendiendo que aparte de, como les decía, todos los conceptos técnicos que nosotros vamos viendo, bueno, ustedes empiecen a pensar de esa manera. Fuimos de lo digital, que es lo más
por así decirlo, cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más en contacto con la computadora quizá que con lo que es la impresión de un libro, a lo más lejano que ahora va a ser, bueno, trabajar lo editorial. Y entonces ahí nosotros vamos a tener que profundizar con algunos conceptos. La vez pasada yo, como les decía, cuando grabe esta clase, con esta clase les voy a ir pasando también todos estos links para que ustedes los puedan repasar, ¿saben? Quédense tranquilas y tranquilos que estas son páginas que tienen muy buena información técnica y que no son muy complicadas, o sea, ni muy difíciles de estudiar, ¿se entiende? Entonces, a mí lo que me interesaría que veamos ahora, que repasemos, en principio es el concepto de lo que es figura-fondo. Para que ustedes se den una idea, una figura, y ahora lo vamos a ver, miren, vamos a verlo acá, a ver, esperen. Vamos a ver primero esta presentación. Lo que es una relación entre figura-fondo, para que ustedes se den una idea, una forma está delimitada por una línea, ¿sí? Y la forma se da cuando esa línea se cierra, ¿sí? Entonces podemos tener formas orgánicas que hacen referencia, son formas con líneas o con sinuosidades que hacen, o sea, que son cambiantes, que son más acordes a las formas de la naturaleza, que son más efímeras y que van cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando yo veo líneas onduladas, eso son... se me fue la palabra. Son líneas orgánicas y cerrándose esas líneas pueden formar formas orgánicas, ¿se entiende? Y después están las formas geométricas, que son formas más duras y más abstractas, ¿se entiende? Que bueno, dentro puede ser cualquier forma geométrica, una estrella, un círculo, bueno, un triángulo, cualquier forma. Cuando yo a esa forma le empiezo a agregar características como la luz, le empiezo a agregar características como la textura, le empiezo a agregar características como el volumen, esa forma se transforma en una figura. Acá lo pueden ver, acá tienen, ven, la línea esta de puntos delimitada, nos muestra una forma que con determinadas características o determinado tratamiento del color se transforman en la forma de una persona, ¿sí? Con determinada ropa. Vamos, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Bien. Y el fondo, obviamente, es lo que termina de complementar esta figura. Por eso hay una relación estudiada que se llama relación entre figura y fondo, que es muy estudiada y muy utilizada en el diseño y en las composiciones artísticas, o sea, de los artistas visuales de todos los tiempos. Y esas relaciones son, ¿se acuerdan los indicadores espaciales? Esperen, porque no sé si hay algún compañero o alguna compañera que quiera entrar. Espérenme, a ver. Ay, no puedo salir. Sí, Lumila. Hola, Lumi. Hola, profe. Bien, sigamos. Como les decía. No me perdí, acá estoy. Bien, esa relación figura-fondo, ¿se acuerdan los indicadores espaciales que vimos? Que es para que nos sirven para trabajar profundidad. Dentro de esos indicadores espaciales yo le nombré varios, o sea, el contraste de color, bueno,
la perspectiva atmosférica, varias cosas. Bueno, y después también vimos color, ¿recuerdan? Y en el color vimos contraste. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Bien. Bueno, las relaciones entre figura y fondo se dan de esta manera, o sea, por diferenciación o por contraste. Acá tienen tanto contraste de color, contraste de valor cuando son escala de grises, o contrastes de textura. Y después, por mayor o menor grado de complejidad, que son figuras complejas con fondos simples, figuras simples con fondos complejos, figuras simples y fondos simples, fondos complejos y figuras complejas, y figuras reversibles. Eso es lo que yo quiero que veamos y que terminemos de entender hoy. Porque algunos de esos conceptos son los que vamos a tener que utilizar para pensar nuestros trabajos de acá en más. Entonces acá tienen una figura fondo atravesada por el contraste de color, y no es solamente atravesada por el contraste cromático, sino también atravesada por la abstracción, por la simplificación de la forma, que eso también lo vamos a ver hoy. O sea, vamos a profundizar un poco en lo que es la abstracción. Ustedes fíjense que acá yo tengo una imagen de dos cerezas, que es una imagen plana, que solamente hace referencia a la luz que puede rebotar en la parte esta de la curva de la curvatura o de la redondez de la cereza, con un fondo de color plano. Esta es una relación de figura fondo simple, figura simple con fondo simple, ¿sí? Y lo de la abstracción es importante que lo veamos porque hace referencia a que yo puedo mostrar una imagen y hacer conocer esa imagen y determinadas características con el color y con la simple simplificación de esa figura. Fíjense que es la forma de la cereza con el tallo, nada más, y un poquito de la luz, y nada más. Y con eso yo ya... Estos procesos de iconización o simbolización de la imagen se realizan mucho, los realizamos mucho los diseñadores y las diseñadoras para crear logotipos de marca, donde la imagen gráfica tiene que ser altamente icónica y fácilmente entendible para que yo la pueda emplear como un símbolo o como un icono que se pueda entender rápidamente y que me haga referencia a esa marca, a las características que posee esa marca. Bien, otra de las importancias en esta relación figura-fondo son los contrastes entre colores cálidos y fríos. Recuerdan que nosotros esto lo habíamos visto. Los colores cálidos avanzan y los fríos retroceden. Fíjense que acá se nota bien ese ejemplo, como el rojo parece estar mucho más adelante, incluso sobre una plataforma del azul. Eso es porque las características propias de los colores hacen que los fríos parezca que están más atrás o que retrocedan y los cálidos se nos vienen más para el frente. Es una cuestión visual. Los contrastes de valores tienen que ver con, como ustedes lo saben, el valor está dado en la escala de valores entre los negros y los blancos, entre las luces y las sombras, y entre las escalas tonales, las escalas de gradación tonales de los colores, o sea, pero hacen referencia a lo que es la luz y la sombra. Entonces, ese contraste de valor tiene que ver con la diferenciación que nosotros podemos lograr a partir de las luces y las sombras entre fondo y figura, ¿sí? O sea, que alguno de los dos se perciba más claro
que el otro. En este caso nosotros tenemos el fondo mucho más claro que la figura. ¿Se entiende? Eso hace que se diferencien o se despeguen. En esta imagen, si bien fíjense que parece que no se despegara, se despega por la cuestión del contraste, porque tiene alto contraste. Y el otro es el contraste de textura, o sea que tiene que ver con las cualidades táctiles y visuales de la textura. Nosotros tenemos, ustedes saben que la textura, o sea, hace referencia al tacto, que es uno de los sentidos, y ustedes la pueden experimentar tocando cualquier superficie, o sea, pero cuando nosotros la vemos en la pantalla, esa textura ya no es más táctil, esa textura se convierte en textura visual. Tenemos muchos tipos de texturas visuales, o sea, texturas visuales que hacen referencia a las texturas táctiles como esta, y después podemos tener texturas visuales mecánicas que hacen referencia a la construcción de texturas a partir de partes de texto o de tramas más propias de qué sé yo, de la imprenta, ¿sí? Bueno, con este contraste de textura ustedes pueden también generar diferencias entre figura y fondo, o señalar límites. Bueno, las relaciones son, acá tienen una relación que se llama figura compleja, fondo simple, lo que hace que ustedes puedan centrarse mucho más en lo que es la figura central, que es compleja, y no tanto en el fondo, que es secundario. Generalmente se utilizan para lograr atención sobre la figura. Acá tienen también una figura compleja con un fondo simple, y fíjense que nosotros, o sea, prestamos más atención a lo que es la figura. La idea es poder lograr que el ojo direccione su mirada y se centre en determinado objeto. Esta es una figura simple con un fondo complejo, y lo que pretende es un contraste entre lo simple y lo complejo, para generar también determinado efecto visual. Acá tenemos otra de las opciones, que son figura y fondo complejos. Los dos son complejos, tanto la figura como el fondo, y fíjense que no es posible diferenciar entre las dos. Esta también es figura y fondo complejos, y hace muy difícil diferenciar el fondo de la figura. Y la última relación que tenemos son las figuras o esquemas reversibles, que son figuras fondo que se pueden ver como las dos cosas, o sea, según cómo la miremos. Si nosotros la miramos de una forma, podemos ver estos pajaritos blancos, y si los vemos de otra forma podemos ver los verdes, como fondo, como figura, o sea, se van retroalimentando, ¿sí? Bueno, voy a dejar esta para el final. Vamos a volver a verlo acá. Bueno, acá es exactamente lo mismo, digo, lo que les venía explicando, nada más que son otros ejemplos. Acá tienen figura compleja, fondo simple, figura compleja, fondo simple. Fíjense cómo va. Estos ejemplos me gustan más que los otros. Cómo van tratando la imagen, para que lo que tiene más preponderancia sea lo que está en el frente, ¿sí? Acá exactamente lo mismo, el fondo simple, la figura compleja. Acá esto es fondo complejo, figura simple. Este ejemplo no es, a mi entender, muy correcto, porque esta figura también tiene determinadas complejidades con todas las rayas y el ruido que tiene. Pero acá abajo se va a poder ver bien. Fíjense que se puede notar la figura y el fondo es muy complejo, y en esta todavía se va a ver mucho más. Fíjense que la figura es fácilmente o sea, entendible, y se despega del fondo, que es complejo, ¿sí?
¿Pueden ver eso? Sí, sí. Bien. Sí. La otra relación que decíamos era figura simple y fondo simple. Esto lo que hace también, acá es al revés de esta, donde el fondo tiene más peso que la figura. Acá la figura tiene más peso que el fondo, o sea que si yo uso un fondo simple lo que voy a lograr es que la atención se centre en la figura, ¿sí? Igual que acá. ¿Se dan cuenta? Fíjense que el fondo es solamente este azul de fondo, lo que hace que yo me centre en esta forma de pie, en esta forma orgánica que hay acá, que no es un pie tampoco, es una forma, o sea, es abstracción esto, pero parece un pie. En esto es exactamente lo mismo, o sea, figura simple, fondo simple, son todas figuras simples con fondo simple. Esta es figura compleja con fondo complejo. Fíjense, no puedo diferenciar. En el cubismo era muy utilizable esta complejidad, entonces por eso tienen muchos ejemplos cubistas, es donde más fácil se encuentra esta relación de figura compleja con fondo complejo. Estas son pinturas cubistas. Fíjense que es muy difícil diferenciar fondo de figura. Incluso acá también. Si bien esta tiene otro tipo de... parece más simple que estas dos. Es otro tipo de cubismo. También hacen muy difícil diferenciar entre fondo y figura. Y después tenemos las reversibles, como ya lo habíamos visto, que depende de cómo yo las mire, puedo ver una cosa u otra. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, sí. Es importante que podamos entender estos conceptos. ¿Por qué? Porque hace referencia a los recursos que yo voy a tener que utilizar. ¿Se entiende? A lo que yo voy a tener que... a lo que yo puedo lograr con mi imagen. Entonces, ahora yo quiero mostrarles algunos ejemplos de acá. Acá tenía uno. Fíjense este. La simpleza de esta ilustración. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que lograr trabajar... como yo no voy a poder hacer plenos de color muy grande, por ejemplo, a ver, yo esto así no lo voy a poder hacer, porque yo no voy a poder imprimir toda la página azul, ¿se entiende? Al menos que yo tenga una página azul, imprima solo un color en una página de color, pero nosotros no vamos a usar páginas de color, vamos a usar páginas blancas, papel blanco. Entonces es muy difícil que yo no voy a poder imprimir estos planos de color tan grandes. ¿Por qué? Porque se me va a empastar la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que utilizar el blanco como un tercer color, como un recurso que hasta ahora veo que muy pocos y muy pocas lo están utilizando porque no están acostumbrados a la gráfica. Y entonces el blanco me va a servir para lograr estos contrastes entre figura y fondo. Como acá, ¿ven? Acá, si bien esto es un pleno de color azul, el blanco lo que me hace es darme la estructura de la ilustración, que es la estructura geométrica de la casa. ¿Se entiende? Nosotros vamos a tener que hacer algo más similar a esto. O a esto. O a esto. Fíjense cómo usan el blanco para los fondos y las líneas de las tramas, las líneas que generan el césped o el tramado del césped, o la sombra, para dar textura. Y el blanco y el fondo es blanco, ¿vieron? O este
que es el que más, para mí, desarrolla el concepto de lo que nosotros podemos y vamos a hacer más adelante, pero que yo con esta clase que pretendo que ustedes ahora, a partir de trabajar color, puedan empezar a tratar de aplicarlo en este trabajo. Es una prueba, pero está bueno que empiecen a intentar. O sea, el trabajo que viene, vamos a tener que pensar directamente de esta manera. Fíjense que acá lo que hace de fondo son los árboles estos, el bosque este de árboles, y no interesa el cielo, no interesa el piso, no interesa más nada. O sea, incluso dentro de este plano de piso, o sea, de este plano de tierra donde están las huellas, no hay ni líneas, porque esa incluso harían interferencia entre las huellas y estos dos planos. O sea, yo ya entiendo que lo que está arriba es parte del horizonte, se está alejando. Lo que está abajo es parte de lo que está adelante, y incluso no necesito ni línea de horizonte, porque la misma línea de los pinos puede funcionar como línea de horizonte, ¿sí? No importa si estaba nublado, si había sol. Lo que interesa es poder explicar que el zorro salió de entre el bosque de árboles, de que hay nieve y de que dejó huellas en el camino que se pueden seguir. Eso es la síntesis que me parece que hay que tratar de empezar a encontrar en nuestros trabajos, ¿sí? ¿Y cómo voy a poder encontrar esa síntesis en nuestros trabajos, en mi trabajo? Y bueno, voy a tener que empezar a tratar de abstraer la figura esa. No digo de que hagamos abstracción geométrica, no, vamos a trabajar con figuras, obviamente, pero voy a tener que empezar a tratar de encontrar una síntesis entre la forma, el fondo, la figura, el fondo, y las formas que utilizo, y el color que utilizo. Para eso yo creo que es muy importante poder entender lo que es el arte abstracto y la evolución del arte abstracto. Por eso yo quería hoy que repasemos un poco esto. La abstracción es un movimiento de vanguardia que surge a principios del siglo XX, de la mano, en realidad como reacción al realismo, el realismo que se venía dando ya desde finales del siglo XIX, con el movimiento, con el realismo y aparte con el movimiento impresionista, y que proponía, y la fotografía, aparte, la invención de la fotografía, y que proponía, la reproducción de la realidad, ¿no es cierto? Estos artistas pretenden romper con eso, por eso es un movimiento de vanguardia, porque las vanguardias lo que hacen es romper lo establecido, romper ese entendimiento de la realidad y mostrar una nueva realidad. Bien, el precursor de este movimiento fue un artista ruso que se llama Vasily Kandinsky, que yo ya se los nombré en algún momento. ¿Se acuerdan que les nombré que había un artista, cuando dimos color, que había encontrado ritmo, que a cada color se le podía asignar una nota musical? Bueno, es el mismo, Vasily Kandinsky. Y para que vean, me gustaría que ustedes, a ver si tengo acá, esta es la evolución del arte de Vasily Kandinsky, para que vean que Kandinsky no empezó haciendo formas geométricas. Fíjense lo que empezó haciendo Vasily Kandinsky. Empezó haciendo naturalismo, y a partir de ahí fue experimentando con el color y con la forma, para poder llegar a lo que es la abstracción geométrica, que en realidad la abstracción geométrica no es ni más ni menos que tratar de encontrar
el grado de pureza de la forma. Sin nada que lo interfiera. Ni textura, ni nada, bueno, ningún tipo de nada. Fíjense acá. Esta es una obra, una parte de una obra de Kandinsky. Bien. Esta simplificación de la forma, de la línea y de la figura hace que yo pueda encontrar otras características o trabajar otras características entre color y forma, entre color y figura. Hay dos tipos de arte abstracto. El primero, que empezó de la mano de Kandinsky, es el arte abstracto geométrico, es la abstracción geométrica, que surge a partir de 1910, como veían ahí arriba. Y después surge lo que se llama el arte abstracto expresivo, o sea, el expresionismo abstracto, que es más de mediados del siglo XX, surge a partir de 1940, 40 y pico por ahí, que en realidad lo que propone es una abstracción, pero ya de cuestiones más sensitivas, incluso impulsivas, involucra el cuerpo. Entonces, como característica de esto, van a encontrar expresionismo abstracto, van a encontrar a Jackson Pollock, que todos lo deben conocer, o sea, que pintaba este tipo de cuadros, que llevaba adelante un movimiento que se llamaba Action Painting, pintura de acción, que utilizaba las técnicas del dripping para poder pintar, que es pintar tirándole con un pincel lleno de tinta al lienzo o agujereando un tacho, y ir pasando con el tacho agujereado por encima del lienzo, o tirando con pintura al lienzo, ¿sí? El expresionismo abstracto no fue solamente Jackson Pollock, como que tienen acá, ven, Marc Rocco, él experimentó con los colores, con los planos de color, y van a poder encontrar, esta es otra parte del expresionismo abstracto que tiene que ver con los planos de color, o sea, como la experimentación con planos de color, se llama pintura de contemplación, ¿sí? Y otro de los... tiene muchas vertientes el expresionismo abstracto, o sea... hay una opción del expresionismo abstracto que se llama... que tiene un artista que se llama Dubuffet, que uno de los más representativos, que es tiene carácter caligráfico, no me acuerdo cómo se escribe, creo que así se escribe, sí, acá, con una T, que es grafismo. Bueno, esto es parte también del expresionismo abstracto. Después tiene parte del expresionismo abstracto, este, si no me equivoco, ya les digo, este es Klein, pero quería que veamos a Antoni Tàpies, que es un no me acuerdo tampoco. Este es un artista español, Antoni Tàpies, que lo que hacía era mezclar elementos de la naturaleza dentro de sus obras. Qué sé yo, por ejemplo, acá pueden ver una manta, o sea, una sábana, un pañuelo, hacía obras grandes, o sea, esto está pegado en el cuadro. Pueden encontrar usaba grafismos, pero rayando el cuadro, fíjense, usaba materiales, qué sé yo, como arena, ese tipo de cosas. Este cuadro tiene arena, acá hay una textura mecánica que tiene que ver con la impresión de una hoja impresa
de un periódico pegada, fíjense, cartón o algunas texturas, o sea, que podían encontrar. Bueno, este artista involucra otro tipo de entendimiento del arte del expresionismo abstracto, que tiene que ver más con una corriente que se llama informalismo, que también fue conocida en Argentina de ese nombre, y es una corriente expresionista abstracta propia de Europa y de Argentina, o sea, y un poco de Latinoamérica también, que siguió lo que es el expresionismo abstracto. En este caso, bueno, todas estas, me olvidé, ahora les voy a mostrar todas estas corrientes de expresionismo lo que buscan es la síntesis de estas figuras, de esta forma, en este caso, por un lado, o sea, más aplicada al color y a la línea, a la pureza de esa forma, y por el otro lado, aplicada más a lo que tiene que ver con lo subjetivo, y con lo espontáneo, que está más ligado al cuerpo y a lo subjetivo, a lo expresivo, ¿no es cierto?, a lo que yo quiero expresar. Después también existe una corriente que se llama neoplasticismo, que es una de las corrientes, una de las vertientes del expresionismo geométrico, que surge después de que Kandinsky inventa o descubre el expresionismo abstracto. Que el mayor exponente de ese neoplasticismo es Mondrian, que todos los conocen por estos cuadros de ventanitas de colores, pero que no empezó haciendo esto Mondrian, y eso es lo que... y no puedo ser... ¿Me están escuchando ustedes? Sí, sí, sí. Bien, pensé que se me había cortado. Sí. Bueno, que van a encontrar, vamos a ver si acá lo tienen, en realidad quiero que veamos, bueno, síntesis, ¿ven? Él empezó buscando la síntesis de la forma natural, o sea, la síntesis de el naturalismo, o sea, del realismo, y fue sintetizando en la geometría y en las líneas esa forma. Es un estudio que hizo, acá no se puede ver bien, perdón, pero hay un estudio que él hizo, yo no lo pude encontrar, bueno, tanto como Vasil Kandinsky como Piet Mondrian fueron profesores y parte de la Bauhaus. La Bauhaus fue una de las escuelas de diseño más importantes que tuvo el mundo en Alemania, a mitad del siglo XX, en realidad un poco antes. Tuvieron que cerrar porque fueron perseguidos por el nazismo, pero después volvió a abrir, e incluso tuvo una sede en Nueva York. Quería ver si podía encontrar el de los palotes. Hay un cuadro, no lo puedo encontrar por ningún lado porque yo lo vi lo estudié en un libro de la facultad, cuando iba a la facultad, y después no lo pude ver nunca más. Hay un estudio que él hizo sobre una playa, en el cual ustedes en la playa tienen todo el horizonte acá, el mar, y como si fuera un muelle roto, un muelle derribado, donde tienen los palotes por donde pasaba el piso del muelle, ¿sí? Y él empieza a estudiar esos palotes, o sea, esas líneas, con las líneas del horizonte y de la playa y del mar, que son líneas horizontales y líneas verticales, ¿se entiende? Y hasta llegar a la síntesis de que la obra era solamente líneas horizontales y líneas verticales, nada más que eso. Eso es un poco, a ver si está acá. No. Lo que buscaba en la síntesis de la realidad Mondrian, y en realidad lo que busca la abstracción, no importa, no vamos a perder tiempo acá, porque también lo pueden ver acá en Kandinsky esto, ¿ven?
Kandinsky lo encontraba en el ritmo del color y de la figura geométrica. Encontraba esa pureza de la forma que sale de la realidad, y esa síntesis la encontraba en el color y la forma geométrica, y Mondrian la encontraba también en el color y la forma geométrica, pero en el estudio de las líneas, perdón. Entonces, bueno, esto, ¿para qué les estoy contando todo esto yo? Estas páginas después yo se las voy a poner como referencia en la clase grabada, ¿saben? Para que las puedan revisar ustedes. ¿Para qué les cuento esto? ¿Por qué? Porque yo necesito que nosotros empecemos a pensar nuestros trabajos con características de simplificar la forma, la figura y el fondo. Entonces, generalmente puedo llegar a tener figuras simples y fondos complejos, pero el fondo complejo no va a poder ser pleno de color. A lo mejor será líneas. Puedo llegar a tener figura simple y fondo simple. Puedo llegar a tener figura compleja y fondo simple. Esas relaciones que nosotros vamos a poder usar. Pero en todo caso también van a tener que pensar en que el color va a ser un componente muy importante, y en este caso el blanco de la hoja va a ser un componente importante también. Entonces lo deberían contar. Si bien el blanco no se cuenta como un color porque el blanco no se imprime, ¿sí? En gráfica, digo, editorial. O sea, cuando ustedes pintan en óleo, pintan en acuarela, pintan en acrílico o en témpera, el blanco se usa. En la imprenta el blanco no se usa. El blanco es la hoja. Entonces van a tener que considerar el blanco como un color, como si pintaran a témpera, ¿se entiende? Pero no lo van a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque van a tener que dejar esos blancos, y van a tener que tener en cuenta que eso no imprime, y que depende, ese blanco depende del color de hoja que ustedes elijan. Porque si yo, por ejemplo, a esto, vamos a hacer una prueba ahora, que es lo que yo quiero explicarles. A ver, vamos a ver si podemos, si puedo sacar esto. Y de paso les explico algunas cosas de Photoshop y de Sketchbook. En Illustrator es mucho más simple, porque en Illustrator, como les decía, es más simple poner y sacar colores. Quizás es más difícil el tema de poder realizar algunas formas, pero si ustedes simplificando las formas y las figuras van a poder trabajar muy bien vectorizando. Entonces, para los que usan Illustrator y las que usan Illustrator les va a resultar re fácil. Bien. Esperen a ver si puedo retocar un poco esta imagen que no tiene resolución. Bueno, esto para que vean. Cuando la imagen no tiene resolución, ¿qué pasa? Pasa esto. Yo no le puedo agregar resolución, que era lo que les explico siempre, ¿sí? Vamos a tratar de hacer vamos a ver si sale acá, si no lo haremos con otra. Un ejemplo muy simple, aunque no importa, aunque la imagen quede mal. Fíjense que bueno, yo tengo los blancos, que es la hoja. Acá tengo incluso el límite de la hoja, ¿no es cierto? Yo tengo una opción. Yo tengo una opción en Photoshop que es cambiar el color sin seleccionar. O sea, en esta opción de imagen yo voy a ajustes y puedo acá
cambiar desde la sombra y la iluminación, desaturar, reemplazar el color si quiero. Entonces, haciendo con el chupete este primero, yo puedo elegir el color que quiero reemplazar, en este caso este blanco. Yo puedo, acá me marca el color que yo elegí, ¿no es cierto? Yo acá puedo poner el color que quiera, digo, no sé, vamos a poner otro color. Puedo poner, si me deja. Bueno, obviamente acá me lo pone gris porque el tono y la saturación están virados, si yo cambio la saturación y el tono, yo voy a empezar y tiene que ver con la luminosidad también de la imagen. A ver. ¿Y por qué me lo pones gris? La que lo tiro de las patas. Vale, no sale, vamos a probarlo en otro lado. O vamos a probarlo así, a ver. Bueno, igualmente desde ahí, fíjense, yo les voy a hacer el ejemplo acá. A ver. Vean que acá tengo 3 círculos, es el mismo círculo. Yo puedo cambiar el color de este círculo, o sea, seleccionándolo y volviéndolo a colorear, o puedo agarrar este mismo círculo, ¿no es cierto? Y ir a ajustes, ¿no es cierto? Reemplazar color, tocar el color ese y acá, bueno, buscar otro color, ¿ven? Y reemplazarlo. De esto depende, yo le puedo subir y bajar la saturación si quiero, subir y bajar la luminosidad, que esto yo no se los aconsejo tocar porque si no les pasa lo que me pasó a mí, que es muy difícil, pero fíjense que yo puedo cambiar hasta el tono del color, de más cálido, más frío. Incluso puedo elegir el color que yo quiero acá. Si yo quiero elegir un verde, qué sé yo, cian, un verde con más amarillo, pongámosle, pongo acá 100 de amarillo y con menos azul, 50, ahí está, tengo un verde. Y si yo le pongo la saturación exacta, que es 0, me va a quedar un verde manzana, que era lo que yo quería hacer. Bueno, eso lo pueden utilizar para cualquier cosa. Yo lo que quería hacer acá era esto. Quería hacer otra prueba, pero para mostrarles eso quería que la voy a hacer ahora. Pero ya la voy a hacer. Ahí va. Bueno, ahora sí me va a salir. Lo que yo les decía es que ustedes tienen todos estos blancos, ¿no es cierto? A ver. ¿Ve? Ahí tienen blanco, ¿no es cierto? Y yo, ustedes pueden pensar la hoja, esto como blanco lo piensan, pero si ustedes tienen una hoja, cuando van a imprimir, tienen una hoja de color verde, esto le va a salir impreso 2 colores sobre verde. Ese blanco que yo lo pienso como blanco puede variar también o puede transformarse en otro color si yo utilizo el color de la hoja, ¿sí? Que eso es muy importante en la gráfica y en lo editorial. ¿Por qué? Porque te ayuda a pensar variaciones y también le da calidad, le da determinada calidad a la impresión, ¿sí? Generalmente se utilizan mucho esos recursos porque mientras más tinta yo utilizo, más caro sale la impresión, ¿se entiende? Mientras más hojas yo imprimo, o sea, mientras más grande es mi publicación y determinado tipo de encuadernación tiene, más cara sale también. Entonces, o sea, cuando yo no tengo muchos costos, tengo que abaratar esos costos y tengo que aprovechar. Puedo aprovechar desde el color de la hoja hasta las poquitas tintas que tengo, ¿se entiende? Haciendo esa combinación, que queda muy linda, ¿viste? ¿Alguna vez vieron algunas publicaciones que tienen algunas hojas de color, otras blancas? Van jugando con esa
con esa impresión a un color, incluso sobre una hoja color. Es muy lindo, tiene unas características muy bellas. Editorialmente es algo que es un recurso que se utiliza muchísimo, y que a mí me hubiera gustado poder mostrárselos en vivo y en directo, pero bueno, por el tema de la pandemia no lo pudimos hacer. Pero bueno, ya básicamente la idea es esta, que podamos empezar a pensar todo ese conjunto y ese concepto, ¿sí? Y que les sirva todo esto que vimos porque tienen que tener ahora, de ahora en más, vamos a tener que hacer toda esa síntesis, la idea que queremos contar, la historia que queremos contar, cómo sintetizamos en imágenes todo eso que quiero contar, de manera simple y con pocos colores. Es dificilísimo, pero es interesantísimo el trabajo. Es interesantísimo y les va a dar también un manejo de lo gráfico y de la ilustración muy grande. Recuerden lo que les digo, que cuando lo empiezan a manejar van a quedar encantados y van a empezar a encontrar otros recursos que quizás estaban ahí a la mano, pero por tener todo y querer usar todo, muchas veces no los estamos aprovechando. Y esta es como si fuera la máxima del dicho, que ese que dice menos es más. Bueno, esta es la máxima de eso. O sea, nosotros tenemos que poder empezar a pensar de esa manera. Menos es más. Entonces, para pensar de esa manera, tenemos que empezar a formatear nuestra cabeza de determinada manera. No quiere decir que vamos a hacer siempre esto, pero bueno, pero el taller a lo que va y lo que busca es que nosotros podamos poner en juego todas estas herramientas, para que después podamos llegar a un objetivo colectivo, que es la publicación de esta obra conjunta. Bueno, yo no tengo más nada. Si quieren, Catalina, Lumila, quieren mostrarnos algo de lo que ustedes están haciendo, estaría bueno, lo vamos viendo y la clase que viene seguimos. Dale, sí. Y quería decirle, Alba, si me puedes reenviar de nuevo eso sin querer. Eliminé los archivos en el WhatsApp en mi celular porque no tenía suficiente espacio. ¿Me los puedes enviar de nuevo lo que me mandaste en el WhatsApp? Sí, Guidito. No, vos me los mandaste a mí, yo ahora te los vuelvo a enviar, quédate tranquilo. Claro, el que vimos, el que yo hice cada uno. Sí, Guido, quédate tranquilo, ahora te lo envío. Cuando termine la clase te lo envío. Cata, ¿querés compartirnos pantalla y mostrarnos lo que estás haciendo? Sí. ¿Te animás? Ahí va. A ver. El boceto, nada más, para ver por dónde vas. Quédate tranquila. Ok. No me deja compartir. ¿No te deja compartir? Ahí donde dice presentar ahora, a la derecha. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Busca. Me parece que tenés que elegir, seleccionar, digamos, la pantalla. Apretar en la pantalla. Sí. Podés claro, tenés que poner toda tu pantalla, poner que está arriba. Exactamente lo mismo. Toda tu pantalla y después toca en el marco donde dice compartir, o sea, y ahí te va a aparecer, te va a, ahí va, ahí está. Sí, re bien. Bueno. ¿Qué te había tocado, Cata, primero? Un luchador de catch, sí. Una planta, asaltar y descomponer. Dale, bueno, a ver, contanos. La planta ahí como que le estaba asaltando al luchador de catch. Sí, se ve el revólver. Y después de esta segunda, no sabía cómo hacer la cara, entonces le mandé cualquier cosa. Pero no, está bien, está bárbaro, o sea, está simplificando aparte. Y la planta estaba creciendo. Bueno. Después... Se le ríe. La última. Sí. Ahí ya no se ríe más porque la planta creció muchísimo. Ahí se está descomponiendo el luchador de catch. Sí. Y ahí quería usar
Ay, no me sale la perspectiva. Está bien, bueno, Como que la planta estaba mirando para abajo está bien. y como que el luchador de catch quedaba súper más chiquito comparado con la planta. Se entiende bien, Cata, se entiende muy bien. Profe, estás muteado. Perdón. Qué cosa, me pasa siempre lo mismo. Digo que se entiende bien. Se escuchan gritos y cosas, son mis hijas, es la complejidad también de la virtualidad. Se entiende muy bien, Cata. A lo mejor con un par de líneas y con un poco la expresión de la planta final, o sea, a lo mejor una cuestión más de que abra la boca y se vean los dientes, a lo mejor se vea mucho más encima. A lo mejor tiene que ver un poco con estilizar la forma de la planta, que se curve un poco. Tenés que ir probando varias opciones. Quizás no es ni necesaria la perspectiva, te diría yo. A mí, yo lo entiendo muy bien. Y después también lo que podés hacer es la distinta jerarquía entre los personajes. Fíjate que cuando están de perfil, vos los ponés a los dos en la misma jerarquía. Y a lo mejor lo que podés hacer es usar la diagonalidad de los indicadores espaciales. ¿Te acordás? Esta diagonalidad, o sea, que lo que hacía era que es como si trazaras una línea diagonal imaginaria, sí, sí. Una línea imaginaria a través de la diagonal de la pantalla, entonces pones un personaje más adelante y otro un poquito más arriba. ¿Se entiende? No mucho, pero... Y entonces ahí le terminás dando alguna jerarquía, ¿entendés? Es como que alguno se te va a achicar un poquito más, pero te va a cambiar la jerarquía también de la composición. ¿Para qué? Sí. Para acentuar cuál es el que es más importante en determinados momentos. ¿Se entiende? Claro, sí. Como por ejemplo, en el que se está riendo el personaje de Catch de la planta, ahí el personaje principal es el que se está riendo y no la planta. Entonces ya con la misma acción del brazo y de la risa, vos ya estás generando determinada idea, ¿se entiende? Entonces la planta ya no es lo primordial, la planta podría retroceder un poco, ¿sí? Y después, sí, al revés, después, o sea que vos ya lo hiciste, o sea, uno es más chico y el otro más grande, y ya cambiaste la jerarquía, ahí se nota bien, Sí, sí. Bueno, cosas para que vayamos trabajando, pero viene muy bien. Te felicito. Lumi, ¿te animás a compartirnos algo? ¿Tenés algo? Yo no lo tengo para mostrar en la computadora. Bueno, no importa. Si querés me lo podés mandar a mí en la semana y lo mostramos la clase que viene. Yo lo comparto desde acá, desde mi computadora, y vos vas contando, si querés. Bueno. Si se te complica... Unas fotos, no hay problema. Bueno, dale, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, ¿alguien más? Tomás, ¿estás ahí, Tomás? ¿No querés hablar? Sí, estoy acá. Estás ahí, bien, Tomás, vamos. Yo sabía que estabas ahí. ¿Querés compartir algo? Bueno, ahí está Tomás, dale, Tommy. Bueno, ya tengo dos. Este es el uno. Vos lo habías compartido, me había olvidado, perdón, Tomás. Sí. Bien, bien. Hice todo el trazado. Acá bien. Buenísimo. Buenísimo. Acá hubo una equivocación y quedó el sol arriba del árbol. No es muy real, pero es muy me podés, después cuando pintás podés pasar el color por encima del círculo y ya está. No pasa nada. Claro. Sí. Y acá está el segundo, que estaba haciendo recién, que acá estaría el luchador. Sí. Dándole un golpe. Lo durmió. Se durmió. Buenísimo. No sé por qué le pegó un golpe, pero... ¿Qué te había tocado a vos, Tommy? El luchador de catch y sí. El carpincho. Y el carpincho, po. Está bien. ¿Y las acciones cuáles eran? Él tenía que roncar. Sí. Y este tenía que descomponerse. Bien. Bueno, a ver. Esto es lo mismo que le decía a la compañera antes. Fíjate, vos vas a tener que trabajar también. Volvé al primero. Sí.
Ahí va. En esta composición vas a tener que trabajar la jerarquía entre la figura predominante y el fondo también, lo que vimos recién. Te va a ser muy importante la clase de hoy para que puedas trabajar eso. Y cómo bueno, poder lograr también la profundidad usando la diagonalidad. Acordate de esa palabra, de los indicadores espaciales. Acá tenés un indicador espacial que es la superposición, pero acordate la diagonalidad también, que eso le da dinamismo a la composición, ¿sí? Sí. Y después, bueno, quizás el fondo, vos me decís acá hubo un error, o sea, no quedó muy natural, pero en realidad no importa, porque quizás el fondo no es tan importante, Tommy, o sea, me parece que eso tenés que ir viéndolo hoy, encontrando la síntesis a partir de lo que vimos hoy. Porque acá en realidad me parece que acordate también del indicador espacial que te dice que a mayor lejanía las cosas se van achicando más y van perdiendo detalle. ¿Recordás eso? La diagonalidad y la pérdida de detalle, claro, como acá, exacto. Entonces a lo mejor el fondo es una silueta, tenés que ir encontrando vos la vuelta, pero viene muy bien, te felicito. Muy bien. Bueno, me encanta lo que estamos haciendo. Me gusta verlas y verlos trabajar. Los y las felicito. Kiara, espero que la semana que viene podamos ver tus bocetos. Bocetos nada más. Yo tengo dos, igual, tengo los dos primeros. Muy bien, ¿querés mostrarlo? ¿Te animás? Bueno. Dale, muy bien. Kiara empezó la semana pasada, es la segunda clase. Ahí creo que estaba compartiendo, ¿no? Sí, ahí estás compartiendo, Kiara. Bueno, a ver. Este es el primero. A mí Sí. me había tocado monja y perro. Y las Monja y perro. acciones Sí. eran pensar y saltar. Bien. Bueno, acá está la monja pensando en ganar plata con un perro. Con su mascota. Con la mascota. Y acá lo pone a competir. Y bueno, lo hice bien cerca de la cosa, como que se la va a chocar, Para no que va a se saltar. entiende, claro. Y bueno, me falta el tercero, que estaba en un dilema porque no sabía si hacerlo chocándose la cosa o saltando y chocándose algo, pero todo roto. no se salga con la suya. Bueno, acordate, el tercero es como la síntesis, ¿no? De todo. Kiara. Bueno, te felicito también. Muy bien. Avanzamos mucho, o sea, para la segunda clase, recontra bien. Ten en cuenta todo lo que vimos y ten en cuenta de ver los videos, sobre todo el de la clase pasada, no, la clase pasada vos estuviste, la anterior, ¿no? El de la anterior, que es cuando dimos, cuando arrancamos con el trabajo este. Bueno, me encanta lo que están haciendo, vamos re bien, estoy muy contento, así que bueno, la semana que viene nos vemos, seguimos viendo los avances que ustedes tengan, y les voy a enseñar a usar este programa que se llama Carapace, que es para poder utilizar la perspectiva geométrica, para poder aprender a usar la perspectiva geométrica, y les van a servir a muchos, a todos les va a servir, a todos y a todas. Y ¿qué más? Bueno, tampoco es necesario que usen perspectiva geométrica en sus trabajos, yo no les estoy pidiendo eso. Digo, muchas veces con un par de indicadores espaciales y con la diagonalidad ya está. Recuerden y grábense el dibujito la ilustración, no es dibujito, perdón, para hablar con propiedad. Recuerden, ¿están viendo ahí? Sí, ¿no? Sí. Bien, recuerden la ilustración esta del zorro y el bosque y las pisadas en la nieve. Esta síntesis tenemos que buscar, ¿sí? Acá no hay ahí en ese trabajo no hay perspectiva geométrica. No interesa la perspectiva geométrica. Bueno, tenemos que tratar de encontrar esa síntesis, ¿saben? Bueno. De acuerdo. Sí, sí.
Bueno, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Mm? Dale, nos vemos. Sí. Chao, profe. Cuídense. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, el próximo miércoles nos vemos.